Te agradecemos el contacto con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad allí en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Semino? Buen día, aquí Pedro Aguirre. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, Gusto Pedro, un gusto. saludarlos. Muchísimas gracias. Me imagino que en este momento debe ser el hombre más solicitado del país, ¿no? Desde muchos lugares de la Argentina, con respecto a esto que por allí se conoció en el día de ayer, a últimas horas, ¿no? Un Mientras cambio. uno, ¿Mm? ¿Sí? no digo, mientras uno no sea solicitado por los acreedores, todo está bien. Ya esperemos que no lleguen, así como venimos. No se Bueno. van a llevar nada. ¿Para qué vienen si no van a encontrar nada? Bueno, tantas vueltas, tantas idas y vueltas, ¿no? Por allí, bueno, recordamos una Sí, entrevista que el presidente decía, no, por decreto no. Bueno, en definitiva, va el decreto. ¿Qué análisis hace al respecto? sí, en realidad no. Lo que me llamó la atención, que todo esto ocurrió cuando la Comisión de Seguridad Social del Congreso estaba tratando los proyectos. Ujú. Es decir, a ver, fuera de la reunión de comisión, todos sabíamos que esta decisión ya estaba tomada y que en algún momento se anunciaba. Sin embargo, en realidad lo que se estaba discutiendo era entre este proyecto, que es el del Ejecutivo, que ya se conocía, y el de el oficialismo no tan oficialista o los sectores más amigos del oficialismo, que planteaban una diferencia en el factor empalme. El factor empalme, para que nos entiendan los oyentes, es recuperar algo de lo que perdieron en el trimestre, ¿no? Hubo un 60% de acumulado de inflación y refiero el trimestre que concluye, Sí. y lo que fue el reajuste por ley de movilidad fue el 27%. Es decir, perdieron 30 puntos los jubilados. Sí. Entonces, de eso, la oposición lo que planteaba era recuperar 20 puntos, que es la inflación de enero, y el oficialismo decía de 10 puntos. Y lo que aparece ahora como partida de esa diferencia, no se sabe bien porque todavía no estuvo publicado el decreto, por lo menos yo leí el boletín oficial hace un rato, eh, se habla entre 12 y 14 puntos. En realidad, ¿qué le interesa al jubilado? Los porcentajes es un merengue bárbaro. Ujú. ¿Qué van a recibir de más los de la mínima a partir del 1 de abril? 60.000 pesos. ¿Mm? Sí. Porque se continúa con el bono de 70.000 y los saberes con estos reajustes que están hoy en 135.000 pesos pasarían a 177.000 pesos aproximadamente. 60.000 pesos es el equivalente a 2.000 pesos por día, no llegan a un café, pero cuando uno lo mide, y esto es lo más grave en relación a la canasta, que se ha publicado hace 48 horas, canasta del jubilado que contiene gastos de vivienda, Sí. está casi en 700.000 pesos, Sí. 685.000 pesos. Ujú. Por lo cual, es un tercio de lo que necesitan para cubrir sus necesidades básicas y este es el fondo de la cuestión. Por allí pasa, bueno, también entendiendo que los mayores sacrificados para este superávit fiscal que se viene mostrando son los jubilados, justamente, ¿no? O sea, Sí, plata hay para sí, compensar. sí, jubilados y personas con discapacidad. No quiero olvidar este segmento porque no se le menciona generalmente. Son las pensiones no contributivas que están en el 70% del haber mínimo. Hoy están en 100.000 pesos y se van con todo esto que estamos hablando alrededor de 130.000 pesos. Así que sí, lo que se hace, el ajuste de la economía la pagan los jubilados. Fíjense que se festejó después de muchos años el famoso superávit fiscal en enero y febrero. Quienes pusieron la plata, es decir, no fue los políticos, la casta y todas esas cuestiones que, bueno, no sigo el tema, me pierdo las denominaciones, sino que fueron los jubilados. Es ahorro de jubilaciones y pensiones, comillas, ahorro, es decir, es lo que se le pagó de menos
a los jubilados y a los pensionados. Hay que, por allí se podría entender que avanzar con el decreto, ¿no? Con respecto a este aumento, teniendo en cuenta inflación más un extra, es porque por allí el otro proyecto que era un poco más beneficioso para los jubilados, tenía todas las de ganar. Ahora, esto se estaría pagando recién con lo de abril, no ahora con lo de El marzo, primero ¿no? de abril, el primero de abril, A ver, lo que se aplica es el IPC de febrero, que ya lo conocemos, que es sí, el 13%, por eso le doy un número cerrado, sí. que lo que implicaría directamente, ¿no? Sería eso. Pero igual, quedaría lejísimos de ser una ayuda. Lejísimos, esto va a ser judicializado seguramente, y ahí vamos a entrar en disputa dialéctica entre el gobierno que dice, bueno, los que no quieren esto, yo le aumento rápidamente a los jubilados, y los que no quieren esto es porque no les quieren aumentar, y los jubilados en el medio, que a su vez, más allá de que no tienen plata, tampoco tienen prestaciones de salud en tiempo y forma. Por allí partir desde algún número y de recién hablar de porcentajes también es otra cuestión, ¿no? Porque si hablamos de porcentajes teniendo en cuenta los actuales números, y es como que no es mucho, ¿no? También. Efectivamente, nosotros hablábamos, no, y lo que le digo a usted lo señalé todas estas semanas a los distintos bloques. Lo que hay que hablar de recomposición del haber. Recomposición del haber es acordar cuál es la canasta del jubilado. Hay una que, bueno, se practica hace 15 años, se puede hacer algo más preciso, lo que fuere, y el tema es crear un camino para cubrir esa canasta. Porque si no, lo que vemos es que el jubilado ahora le dan esta miseria, que es una rectificación de lo que viene pasando hace años, y en particular en el año y medio a esta fecha, con dos administraciones distintas. Es decir, el haber es insignificante, estamos hablando que con esto llegarían a 170.000 pesos, Sí. 177.000 pesos, y después el bono, que es otro disparate. Es el único estado del mundo que le paga a 7 millones de ciudadanos en negro. Es decir, el bono es una suma no remunerativa, discrecional. El gobierno de turno, el ministro de Economía de turno, decide qué le va a pagar, el número que se le ocurre, que pueda, que quiera, y si se lo paga o no se lo paga. Sí, Es decir, esto no tiene nada que ver con la seguridad social, mucho menos que ver con el derecho previsional, ¿no? También un planteo que se podría hacer es que va a haber un cambio en la metodología, ¿no? Para medir el IPC, que de allí se tomarían los datos. Eso genera un poco de temor también, ¿no? Por la verdad lo Y que podría nos tener. acordamos de Moreno. Sí, claro. Moreno, más o menos parecido sería esto. Claro, sería Moreno 2, ¿no? Iría, Como, iría por así. Decía que se va a judicializar esto. ¿Ustedes harían una presentación una vez que se conozcan los detalles? sí, posiblemente un amparo colectivo. Tenemos varios, tenemos el factor empalme Sí. de diciembre del 2017, Ya, claro, tenemos sí, sí, sí. la suspensión de la ley de movilidad del 2020 de Alberto Fernández, están todos en la Corte. Están todos ahí. Y Sí, también sí, que sí. prospere, esperanzas para que prospere, siga habiendo. Y la esperanza no se pierde, pero en realidad los jubilados se siguen muriendo de Sí, hambre. Y el tema central es esto, ¿no? Esto es como que todos cumplimos formalmente, mientras que en lo humano está ocurriendo una verdadera crisis humanitaria, la titulamos así desde hace más de un año, y esto no toma carne en los dirigentes, pero me parece que lo más grave es que está naturalizado socialmente. Acá a los 65 años no te jubilan de un trabajo, sino te jubilan de la vida, ¿no? Esto es como un axioma que hace que una sociedad, bueno, tenga los problemas que hoy tenemos, ¿no? Es decir, los viejos somos el espejo que adelanta. sí. Si alguien cobra 200.000 pesos, se muere de hambre, no puede comprar los medicamentos, etcétera, etcétera,
cuéntenme cómo el chico que está viendo ese punto de llegada va a querer ir hacia eso, ¿no? Muchos de los comportamientos tanáticos de la juventud o todo el factor adicciones y demás tiene que ver con que no hay una proyección de futuro en términos de lo que están viendo. Y asimismo, un tema que no es menor, el trabajo no registrado en negro, se admite también culturalmente porque dice, ¿para qué voy a aportar para ese destino? Prefiero un peso más en el bolsillo hoy. Cierto. ¿Cómo se naturaliza esto que me lleva a pensar también para qué quieren crédito los jubilados si se van a morir, como decía Mondino, ¿no? Claro, bueno, fue una expresión de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. En ese sentido. Eugenio Semino, muy amable, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Lo mejor para ustedes, gracias. Hasta pronto. El defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, pues es una cuestión abarcativa, es general, abarcadora para los jubilados de la República Argentina. Pero como es el mayor representante por estos días, es bueno tener esas palabras. Las tuvimos aquí en Bicho de Radio.